Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos nuevamente aquí al canal Reaccionando al Evangelio, en donde vamos a tocar hoy uno de los ensayos que tenemos previsto en nuestro programa. Y tenemos la grata compañía al hermano Manuel Tello del canal La Manita. Hermano, muy buenas noches, hermano Manuel. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Realmente, gracias por esa presentación. El honor es todo mío de poder estar aquí en tu canal, en tu programa, analizando estos ensayos interesantes que sacó la Iglesia y felicitarte, ¿no?, por la iniciativa. He visto que has traído buenos invitados. He estado viendo muchos de tus análisis, los análisis que has hecho con ellos. Y gracias por tener la deferencia de poderme tener aquí, honrado yo. Espero estar a la altura de la expectativa de tu audiencia y también la tuya, ¿no? Muchas gracias. Entonces acá, este ensayo, hermano querido, habla de el tema que está en pantalla. Dice paz y violencia entre los santos de los últimos días del siglo XIX. Me parece un tema importante, muy largo, y espero que el tiempo nos dé para poder abarcar todo. Vamos a empezar directamente con la lectura, si le parece bien, hermano Tello. Claro que sí, Abraham, claro que sí, para eso estamos. Paz y violencia entre los santos de los últimos días del siglo XIX. Reseña. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está fundamentada en la enseñanza de Jesucristo. Las virtudes de paz, amor y perdón son el centro de la práctica y la doctrina de la Iglesia. Los santos de los últimos días creen en la declaración del Salvador que se encuentra en el Nuevo Testamento y el libro de Mormón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En las escrituras de los santos de los últimos días, el Señor ha mandado a sus seguidores renunciar a la guerra y proclamar la paz. Los santos de los últimos días se esfuerzan por seguir el consejo del rey Benjamín, un profeta del libro de Mormón, quien enseñó que los que se han convertido al Evangelio de Jesucristo no tendrán deseo de injuriar el uno al otro, sino de vivir pacíficamente. A pesar de esos ideales, los primeros santos de los últimos días no obtuvieron la paz con facilidad. Fueron perseguidos por sus creencias, a menudo con violencia, trágicamente en ciertos momentos del siglo XIX, en particular en la masacre de Mountain Meadows. No sé si se lee así. Algunos miembros de la iglesia Ujú. hicieron deplorable uso de la violencia contra personas a las que consideraron sus enemigos. Este artículo analiza la violencia ejercida contra los santos de los últimos días, así como la violencia ejercida por ellos. Si bien el contexto histórico ayuda a esclarecer los actos de violencia, no los justifica. En este tema, ¿qué significaría bienaventurados? ¿Qué es lo que podríamos interpretar por bienaventurados? Pues definitivamente que seríamos sumamente bendecidos, bien recibidos, acogidos por el amor del Padre, si es que realmente llegamos a ser pacificadores. Me llama mucho la atención, ¿no?, el amor, paz y perdón que debemos de vivir como santos de los últimos días. Y en este momento aprovecho, ¿no?, para poder hacer reflexiones. Por ejemplo, se habla de la masacre de Monta y Mirus, uno de los actos más vergonzosos que pueden haber hecho los santos de los últimos días. En lo personal, mi apreciado Abraham, yo no debería juzgar, o sea, no está en nuestra potestad juzgar, pero John D. Lee y Isaac Hayes, para mí, son dos personajes que no pensaron en la imagen de la iglesia, ¿no? No pensaron en la imagen de la iglesia. Más adelante creo que la parte final del documento se habla de la masacre de Monte Mirus, pero cuando dice bienaventurados los pacificadores, ¿cuánto nos falta realmente para poder ser pacificadores? En las conversaciones que hemos tenido, que han sido bastante edificantes contigo, ¿no?, desde el momento en que nos hemos conocido, siempre repetimos lo mismo, ¿no? Pero si somos miembros de la iglesia, Sí, si exacto. todos apuntamos para el mismo lado, ¿no? Sin embargo, siempre van a haber diferencias y en los tiempos de la restauración, de 1830 para adelante, todo fue persecución. Yo creo que somos altamente bendecidos y podría decir que somos bienaventurados de haber nacido en este siglo, Abraham. Yo no me considero, o sea, cada vez que veo historia de la iglesia, yo no considero de repente haber tenido la fortaleza para poder vivir lo que ellos vivieron, ¿no? A veces menciono en mi canal de que admiro mucho a los nuevos conversos porque tuvieron la oportunidad de cambiar ciertos hábitos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de nacer en el Evangelio, fui muy bienaventurado, muy bendecido por el Señor porque de repente no iba a tener esa fortaleza.
Pero yendo al tema precisamente de tu pregunta, ser pacificador no solamente es un domingo, ¿no? Es muy fácil ser un pacificador los domingos cuando estamos rodeados de santos de los últimos días, pero de lunes a sábado en el trabajo, en los estudios, ¿realmente somos pacificadores? Es algo que deberíamos preguntarnos, empezando por mí, ¿no? ¿Realmente lo somos o estamos ahí buscando la contención, que es lo contrario a un pacificador? En las 2 primeras décadas que siguieron a la organización de la Iglesia, los santos de los últimos días fueron a menudo víctimas de violencia. Poco después de que José Smith organizó la Iglesia de Nueva York en 1830, él y otros miembros de la Iglesia comenzaron a establecerse en regiones hacia el oeste, en Ohio, Missouri e Illinois. Una y otra vez los santos trataron de construir la comunidad de Sion donde pudieran adorar a Dios y vivir en paz. No repetidas veces vivieron sus esperanzas frustradas al ser echados por la fuerza y la violencia. Los populachos los expulsaron del condado de Jackson, Missouri, en 1833 del estado de Missouri. En 1839, después de que el gobernador del estado emitió una orden a finales de octubre de 1838, de que los mormones debían ser expulsados del estado o exterminados. Mire qué radicales. Los mormones debían ser expulsados del estado o exterminados. Y de la ciudad de Nauvoo, Illinois, en 1846. Luego de ser expulsados de Nauvoo, los santos de los últimos días hicieron el difícil viaje a través de las grandes llanuras de Utah. A medida que los santos de los últimos días se enfrentaban esas dificultades, deseaban vivir de acuerdo con las revelaciones que José Smith les aconsejó de vivir su religión en paz con su prójimo. Sin embargo, sus adversarios en Ohio, Missouri e Illinois se irritaron por causa de las divergentes creencias religiosas y las prácticas sociales y económicas de los santos. También se sintieron amenazados por la cantidad cada vez mayor de santos, lo cual significaba que los mormones podrían ir adquiriendo mayor control de las elecciones locales. Esos opositores atacaron a los santos, primero verbalmente y luego los agredieron físicamente. Los líderes de la iglesia, entre ellos José Smith, fueron cubiertos de brea y plumas, golpeados y encarcelados injustamente. Otros miembros de la iglesia también fueron víctimas de crímenes violentos. En el incidente más infame, por lo menos 17 hombres y niños de entre 9 y 78 años de edad fueron muertos en la masacre de Hound Mill. Algunas mujeres santos de los últimos días fueron violadas o agredidas sexualmente de otras maneras durante las persecuciones en Missouri. Los justicieros y los populachos destruyeron casas y saquearon propiedades. Muchos de los que estaban en contra de los santos se enriquecieron con tierras y propiedades que no les pertenecían. Lilburn Bux, mi inglés no es muy bueno, pero él fue el gobernador, el infame, ¿no? Que dio la orden de exterminio, de matar a los mormones. Fue tan cobarde ese ataque porque incluso ellos, algunos, ¿sí? Un pequeño grupo, se quedaron en este río, ¿cómo se llama? Cerca del río Shaw Creek, y se suponía que habían hablado todo bien con la gente para poderse quedar, pero aproximadamente 200 milicianos llegaron en la masacre de Hounds Mill, ¿no? Y empezaron a disparar. Ellos se fueron a la herrería a cubrirse y eso fue peor, ¿no? Porque los rodearon, empezaron a disparar y ahí hay historias como la de Sardius Smith, ¿no? Un niño de 10 años al que un proyectil le quita la vida entrando directamente en su cabeza. Y también se dan milagros, también con Alma Smith, un niño que le dieron un proyectil en la cadera y la mamá siente la inspiración, ¿no? Del espíritu de poderle poner telas y reconstruirle la cadera con tela y con ceniza. De lo malo sale lo bueno, pero es terrible. ¿Por qué? Porque el tan solo pensar que una persona manda a exterminar, o sea, no estaba pidiendo una expulsión, ¿no? Para él un mormón muerto era el objetivo. Y la gente, como siempre lo voy a decir, ¿no? La gente en masa no piensa, ¿sí? Y esto aplica para lo bueno y aplica para lo malo. La gente en masa no piensa. Y realmente esto pesa mucho dentro de la historia de la iglesia y ver que no respetaban el derecho a la vida. Y más adelante el documento menciona, ¿no? Que es precisamente el país donde se iba a respetar la libertad de religión. Hace unos días, yo casi no, muy poco en TikTok, creo que no he llegado a los 1000, me falta poquito para poder hacer en vivos ahí, y hay un crítico de la iglesia
Mike, Exmo Mike, que me dejó un comentario y me dijo por qué odiaban a José Smith o por qué le tenían rabia a José Smith. Y le expliqué, ¿no? O bueno, le respondí de que por razones políticas, razones religiosas, razones de poder, de aspiración de poder. Obviamente los santos de los últimos días en las elecciones arrasaban, ¿no? Entonces todo esto generó temor. Y el temor popular es a lo que más se le debe tener miedo, perdonando la redundancia, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas cosas. Por ahí lo vi que estaba comentando Lobizao, que es Manuel Sáenz, ¿no? Ya no veo los comentarios, pero realmente mira cómo inicia todo. Dice que primero eran las agresiones verbales y luego siguieron las agresiones físicas. Exacto. Entonces, en algún momento tenemos que ponerle un alto, ¿no? A las agresiones. En algún momento tenemos que poner un alto. Y lamentablemente eso no se dio. Y terrible, terrible realmente lo que ocurrió. La expulsión de Missouri, que afectó al menos a 8.000 de los santos de los últimos días, ocurrió durante los meses de invierno. Esto elevó el sufrimiento de los refugiados, quienes carecían de alimento y refugios suficientes, por lo que además padecieron epidemias ocasionalmente. En marzo de 1839, José Smith se hallaba encarcelado en Liberty, Missouri, al recibir allí los informes del sufrimiento de los santos de los últimos días exiliados. Exclamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás?», y oró: «Acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro», al punto que llegó la aflicción de los santos. Tras ser Y expulsado ahí te interrumpo un poquito Sí, antes de que está bien, podamos pasar. claro. Es que mira, Abraham, eh, estamos hablando de un odio visceral, ¿no? Estamos hablando de algo que ya escapa a todo. No solamente los expulsaban, sino también las condiciones en que los mandaban, ¿no? Sin alimentos, frío, sabían que iban a morir y muchos de ellos se reían. Era el regocijo de esas personas. Entonces, yo hago una pregunta. El ser humano, ¿sí? Antes de la pregunta, planteo mi concepto. El ser humano tiene la capacidad de ser bueno, de ser malo, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con estas personas? ¿Era una simple maldad humana o había algún tipo de influencia incorpórea, ¿no? Porque ya era demasiado, una influencia infernal. Ver morir a personas, mujeres, niños. ¿Cómo no nos conmovemos cuando vemos en las guerras, por ejemplo, que suceden, cómo sufren los niños? Nos conmueven, pero a ellos no les importaba eso. Entonces, es realmente, muchos pueden tenerle rencor a la iglesia, diferencias con la iglesia, pero si la iglesia está viva, ¿sí? Está como está en estos tiempos, es solamente porque Dios la pudo haber sostenido. Porque todo lo que vio, eso no lo vivieron los metodistas, esto no lo vivieron los presbiterianos, esto no lo vivieron los bautistas, esto lo vivieron los mormones. Entonces ahí vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Por qué los mormones? ¿Por qué los mormones? ¿Por qué no otros? Supuestamente en un país de libertad de creencias. Tras ser expulsado de Missouri, los santos al principio fueron recibidos por el pueblo vecino del estado de Illinois y encontraron paz por un tiempo en Nauvoo. Posteriormente surgieron conflictos otra vez a medida que personas que no eran miembros de la iglesia y otras que eran disidentes de la iglesia reanudaron los ataques. José Smith y su hermano Hiram fueron brutalmente martirizados por el populacho en la cárcel de Illinois. A pesar de la promesa del gobernador del estado de que los hermanos serían protegidos en la prisión. 18 meses más tarde, al comienzo del frío mes invernal de febrero de 1846, el grupo principal de los santos abandonó Nauvoo, cediendo a la intensa presión. Se establecieron un campamento en campamentos provisionales que actualmente se llamarían campamentos de refugiados, en las llanuras de Iowa y Nebraska. Se estima que 1 de cada 12 santos murieron en esos campos durante el primer año. Inicialmente algunas personas permanecieron en Nauvoo debido a su avanzada edad o a su pobreza, pero con la esperanza de unirse al grupo principal de los santos más tarde. Sin embargo, el populacho los expulsó de Nauvoo por la fuerza en septiembre de 1846 para luego profanar el templo. Un hombre que no era miembro de la iglesia, al pasar poco tiempo después por los campamentos de los santos, escribió: «Intimidados y afectados por el frío y el calor, conforme se sucedían las noches y los días interminables,
Casi todos ellos se hallaban incapacitados, víctimas de alguna enfermedad. No podían satisfacer los lánguidos anhelos de sus enfermos. No tenían pan para callar los molestos gritos de hambre de sus hijos. La magnitud de esa violencia contra un grupo religioso no tenía precedentes en la historia de los Estados Unidos. En sucesivas ocasiones, los líderes y los miembros de la iglesia solicitaron indemnización de parte de los gobiernos locales y estatales. Y cuando esas peticiones no dieron resultado, recurrieron también sin éxito ante los gobiernos federales para corregir los agravios pasados y obtener protección futura. Los santos de los últimos días recordaron por largo tiempo las persecuciones que experimentaron y la falta de disposición de las autoridades del gobierno para protegerlos y para procesar a los agresores. A menudo se lamentaban de haber sufrido persecución religiosa en una tierra que prometía libertad religiosa. Luego de sufrir persecución por tanto tiempo, algunos de los santos, a partir de 1838, respondieron en algunas ocasiones con sus propias acciones defensivas y a veces con represalias. Cuando llegan los santos a Commerce, Illinois, posteriormente Nauvoo, pasaron tantas cosas que ellos creyeron que ahí ya es que se iban a quedar, ¿no? Recuerdo que cuando llegan, habían casas viejas, ¿no? Y todos tomaron posesión de esas casas y los santos se enfermaron a punto de morir, ¿no? Y esa es una de las cosas que de repente los más jóvenes dentro de la iglesia lo ignoran, ¿no? Que todos se enfermaron a punto de morir, incluso José Smith, y cuando fueron a preguntarle qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué todos estaban enfermos? Y él dijo de que ese lugar estaba infestado de demonios, de espíritus malignos, ¿no? Y mandó a todos los santos enfermos, ¿ah? Con, no sé, sería como lavanda, cresol, a limpiar las casas y a luego poderlas bendecir. Y todos sanaron y luego eso se volvió Nauvoo. Y que haber pasado todas esas aflicciones para otra vez ser expulsados y luego de eso, después de tanto esfuerzo, construir el templo y que lo profanen años después, pues fue totalmente, todo eso iba calando, ¿sí? Porque todos somos seres humanos. A veces yo suelo decir, ¿no? De que no es una justificación el decir que somos seres humanos para podernos defender y atacar a los demás, ¿no? Es la naturaleza, pero no es correcto, porque a nosotros se nos pide ser pacificadores. Y yo tengo que hacer una culpa, creo que lo he hecho muchas veces, ¿no? He juzgado, he dicho cosas, he dado adjetivos calificativos, y eso no me compete a mí. O sea, el pararme frente a una pantalla no me da el poder de decirle a tal persona, tú eres así, tú eres asá. Pero en 1838, como tú dices, ¿no? Ya los santos empezaron a armarse, ya empezaron a defenderse, ¿no? Ya empezaron esos refilones de poder querer actuar en contra de tanto abuso y ver al profeta cada rato perseguido, encarcelado. Recuerdo cuando Pearlie P. Pratt eh, estaba encarcelado y no sabía por qué, y no sabía si iba a salir, no le asignaron un juez, no había un fiscal que lo acuse, y tuvo la experiencia de poder ver a su primera esposa fallecida, que se le apareció para poderle dar un mensaje del Señor diciéndole que sí iba a salir, ¿no? Pero mira todo lo que contrajo esta persecución encarnizada, y me gusta la última parte que leíste, es lo que te dije al principio. Eso no pasó con ninguna iglesia. O sea, en la historia de los Estados Unidos, esto no pasó con ninguna iglesia. No hay precedente. Esa violencia contra un grupo religioso, solamente contra la iglesia. La violencia y la ¿Mm? vigilancia para policial en los Estados Unidos del siglo XIX. En la sociedad estadounidense del siglo XIX, la violencia comunal era habitual y a menudo era tolerada. Gran parte de la violencia cometida contra los santos de los últimos días, y por ellos se enmarcó en la tradición estadounidense vigente en ese entonces de acciones parapoliciales de vigilancia, por lo cual los ciudadanos se organizaban para hacer justicia de mano propia cuando creían que el gobierno era opresivo o deficiente. Por lo general, los vigilantes o justicieros atacaban a grupos minoritarios, o los que supuestamente eran criminales o socialmente marginales. En ocasiones, tales actos eran provocados por la retórica religiosa. Y más adelante pasa el hecho de la creación de los danitas, ¿no? Y yo te cuento algo, y me gusta contar estos temas porque tú acabas de decir algo bastante serio, ¿no?
Esto pasa cuando se le da cierto poder o potestad. Cuando ya dice para, sea policial o paramilitar, ya la cosa es distinta, ¿no? Yo no me considero una persona de gran talla, mido 1,80, y me acuerdo que hace más o menos unos 10 años, un hermano me fue a buscar, no más, 12 años, me fue a buscar y yo estaba en el grupo de sumos sacerdotes y me dijo, hermano, acompáñeme. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Me dice, hay una persona que no tiene que estar en la capilla y lo tenemos que sacar. Yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, de la capilla no se saca nadie, ¿no? Y entonces no me dio explicación y juntó a dos hermanos que eran mucho más altos. Y entre los tres lo sacaron. Yo no me atreví a tocar al hermano porque no consideré que sea, ni siquiera me habían dado una explicación, ¿no? Me dijo, no, él ha tenido conductas contra la iglesia, conductas contra menores. Y yo voy y te digo, pasó antes y pasa ahora. Mm. Decirte que no existe este tipo de conducta entre los miembros es algo que, es algo que realmente sería taparnos o de no tener dos dedos de frente o tapar el sol con un dedo. Y te pongo un ejemplo, mi querido Abraham. Hace 2 horas y media sacamos una publicación en Canal La Manita sobre el hermano del presidente Ditro Christofferson, ¿no? Que ha sido detenido por presunta, delitos contra menores de edad, lo cual es deplorable, ¿no? Y creo que las pruebas son abrumadoras. Y los comentarios, ¿sí? Los comentarios eran, esto no edifica, hermano no tiene por qué comentar esto en el canal, hermano, quite esa noticia, ¿por qué lo tengo que hacer? Quieren ocultar la... Porque a veces no tenemos espíritu de autocrítica, Exacto. ¿no? Entonces, pero sí, o sea, si pasara de repente en la Iglesia Católica, no, qué bien que lo puso el canal de La Manita. Pero pasó en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, sí, es cierto, estamos en un proceso de santificación. El propósito del Evangelio es volver a la gente mala buena y a los buenos mejores. Ese es el propósito del Evangelio. Pero eso no quiere decir de que no se cuezan nueces, de que no haya gente con distintos tipos de malas intenciones. Y repetimos lo que dijimos siempre en la misión, ¿no? La iglesia está llena de personas enfermas que necesitamos de Dios, pero estas cosas pasaron en ese tiempo, yo creo que con más justa razón. Por eso es que hay ocasiones donde yo te he dicho, ¿no? Yo no considero, ¿sí?, que deberíamos estar, y no te quiero meter en problemas con eso, son conversaciones muy personales, pero yo no considero que defender a la iglesia, ¿sí?, es ponerme en una posición de que yo sé más, o yo te ridiculizo públicamente, porque estamos volviendo a revivir, por ejemplo, un Monte Mirus, etcétera, etcétera. La existencia de milicias constituidas por la comunidad también contribuyó a esa cultura de vigilancia parapolicial. El Congreso aprobó una ley en 1792 que requería que todos los hombres sanos y fuertes entre 18 y 45 años pertenecieran a una milicia de la comunidad. Con el tiempo, las milicias pasaron a conformar la Guardia Nacional, pero en los albores de los Estados Unidos a menudo eran rebeldes y cometían actos de violencia contra las personas o grupos que se consideraban opositores a la comunidad. O sea, no era un sistema eficiente esto de las milicias. En la década de Todo se 1830, estaba formando, todo estaba formándose, ¿no? en la década de 1830 y 1840, las comunidades de santos de los últimos días en Ohio, Missouri, Illinois y Utah se encontraban en las regiones limítrofes del oeste de Estados Unidos, donde la violencia comunal se autorizaba con facilidad. La guerra mormona de Missouri y los danitas. Por lo general, los actos aislados de violencia cometidos por algunos santos de los últimos días pueden verse como un subconjunto del fenómeno más amplio de la violencia en los límites de la civilización de los Estados Unidos del siglo XIX. En 1838, José Smith y otros miembros de la iglesia huyeron de los populachos en Ohio y se trasladaron a Missouri desde los santos de los últimos días, donde los santos de los últimos días ya habían establecido asentamientos. José Smith creyó que la oposición de los disidentes de la iglesia y otros antagonistas habían debilitado y finalmente destruido la comunidad en Kirtland, Ohio, donde hacía solo 2 años que habían terminado de edificar el templo con grandes sacrificios. Para el verano de 1838, los líderes de la iglesia vieron cómo surgían amenazas similares que frustrarían su meta de crear una comunidad armoniosa en Missouri.
cómo han tenido que peregrinar tanto, intentando en cada lugar establecer Sion, construir templos y no poder conseguirlo. En el asentamiento de los santos de los últimos días de Far West, algunos líderes y miembros organizaron el grupo paramilitar conocido como los Danitas, cuyo objetivo era defender a la comunidad de los ataques de los disidentes de los santos de los últimos días excomulgados, así como de otros habitantes de Missouri. Por lo general, los historiadores coinciden en que José Smith aprobó la creación de los Danitas, pero que probablemente no fue informado de todos sus planes ni autorizó todas sus diversas actividades. Los Danitas intimidaron a disidentes de la iglesia y a otros habitantes de Missouri. Por ejemplo, advirtieron a algunos disidentes que debían abandonar el condado de Caldwell durante el otoño de 1838 a medida que se intensificaban las tensiones durante lo que ahora se conoce como la Guerra Mormona de Missouri. Los danitas fueron absorbidos aparentemente por las milicias compuestas en gran parte por los santos de los últimos días. Estas milicias tuvieron enfrentamientos con los enemigos de Missouri, en los que se produjeron algunas muertes en ambos bandos. Además, los justicieros o vigilantes mormones, entre ellos muchos danitas, atacaron dos poblados porque creían que eran centros de actividades en contra de los mormones y quemaron casas y robaron mercancías. Aunque la existencia de los danitas fue de corta duración, dio lugar a un mito persistente y exagerado sobre la sociedad secreta de justicieros mormones. Pero yo pertenezco a una cofradía mundial que es la tuna, ¿no? Es una cofradía universitaria y también existe un mito sobre el tuno negro, pero vendría a ser como los justicieros de la iglesia. Se supone, ¿sí? Se supone, y acá quiero hacer algún paralelismo, ¿no? Se supone que los danitas, ¿sí? Estaban para hacer como una milicia que protegía a los miembros. Hasta ahí puede ser. Ahora, José Smith autorizó la creación de los danitas, ¿sí? Muchos se rajan la vestidura y dicen, no, puede que sí, no está demostrado, pero si nos basamos en los historiadores para algunas cosas y en otras que no queremos, no, pues entonces, ¿en qué nos basamos? Los historiadores, el 90-95% coinciden que sí, José Smith autorizó la creación de este grupo, ¿sí? De los danitas, pero también que no estaba informado de algunas cosas que ellos empezaron a hacer. Y acá viene el paralelismo, ¿no? Había gente disidente de la iglesia. Y ayer yo hice ayer o anteayer, en un programa, Ayer, tal vez. hice esta comparación, ¿no? Ahora, si alguien se va de la iglesia, ¿sí? Porque no le gusta la doctrina, porque un obispo lo trató mal, porque los miembros no lo saludaban, porque no le explicaron el matrimonio plural, porque piensa que la iglesia invierte en armas y se va de la iglesia, pues entonces es un miembro menos activo, Mm, ¿no? Es un sí, miembro menos sí, activo, es un miembro menos activo. ¿sí? Es un miembro menos activo. Pero si esta persona se va de la iglesia y vuelve y ataca, entonces es un apóstata, según las definiciones de la iglesia, porque según la RAE, un apóstata es alguien que abandona su religión, punto, ¿no? Pero a las personas que se van y se van tranquilas, uno no tendría por qué decirles absolutamente nada más que invitarles a que vuelvan y ser buenos. Y desearles el bien. O Eso nos sea, da, pero eso nos da derecho también de a los que atacan contraatacarles. Yo creo que les cerramos la puerta. Y te digo, estoy en una etapa de mea culpa, sobre todo con lo que ha pasado en la tarde que te estuve contando de este grupo, ¿sí? Estoy en una etapa de reconocer el hecho de que cada vez que a un apóstata, lo cual no es un insulto, sino es una descripción, si nosotros lo tratamos mal, lo atacamos, lo queremos vencer, queremos ser populares, le cerramos la puerta para algún día volver. Y dice el Señor que estas personas hasta el último día, ¿sí? Tienen la oportunidad de arrepentirse. exacto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y los danitas lo que hicieron fue una serie de barbaries, porque en primer lugar sacaron disidentes, amenazaron a gente y luego se mezclaron con la milicia. Menos mal duró poco tiempo y empezaron a robar e incluso a asesinar, ¿no? Exacto. Entonces, y estamos hablando de miembros de la iglesia. Exacto. Son verdades que no vamos a ocultar y son cosas que debemos darnos cuenta. Y bueno, en Perú
Tú conoces o has escuchado, la mayoría ha escuchado sobre las líneas de Nazca, Sí, sí. ¿sí? ¿Sí? Nadie sabe el origen, o bueno, María Reich es una alemana que cuidó las líneas de Nazca, y un grupo de jóvenes fueron e hicieron sandboard en las líneas de Nazca y destruyeron parte del patrimonio cultural. ¿Y sabes lo que hizo el gobierno de Ica, allá del departamento de Ica en Perú? En vez de denunciar a los jóvenes o a sus padres directamente a la iglesia. Entonces, yo creo que la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia de hacer las cosas bien es grande si es que realmente entendemos que estamos representando a la misma. Que Mm. cuando nosotros hacemos algo malo, no nos van a criticar a nosotros, no van a decir Abraham Nerubia, no van a decir Manuel Tello, van a decir un mormón, los mormones, los santos de los últimos días, la iglesia de Jesucristo. Y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Los anitas hicieron eso, denigraron el nombre de la iglesia. Incluso ahora hay algunos grupos que he escuchado yo en Colorado, ¿sí? Que tienen ese nombre. Tengo que investigar más, porque quieren, se están formando grupos de defensa de defensa a la iglesia. Yo no quisiera que las cosas lleguen a más, ¿no? Al establecerse en Illinois y como resultado de la experiencia en Missouri, los santos de los últimos días crearon una milicia grande y autorizada por el Estado, la Legión de Nauvoo, con el objetivo de protegerse. Hmm. Muchas de los que consideraban a los santos de los últimos días como enemigos le temían a esas milicias. Sin embargo, la Legión evitó emprender acciones ofensivas o de represalia. Tampoco respondieron ni siquiera en la crisis que precedió a los asesinatos de José Smith y su hermano Hiram a manos del populacho. En junio de 1844, ni en los acontecimientos posteriores a tales asesinatos, cuando el gobernador de Illinois ordenó que la legión se disolviera, los santos obedecieron la orden. La Legión de Nauvoo era sumamente temida, pero mira que no, ni siquiera, y esto es algo que a mí me da mucho que pensar, ¿no? Ellos pudieron haber actuado en el momento del asesinato José Smith. de José y de Jairo, ¿no? Pero no lo hicieron, ¿no? Ahora, que José dijo, voy como cordero al matadero, lo dijo, ¿sí? Está dentro de la historia de la iglesia. Ahora, justo estaba hablando de ese tema, ¿no? Por ejemplo, José él sabía que iban a morir. Por eso la orden de quitarse los garments, ¿no? Él le pide que se quiten los garments porque sabían que los iban a profanar, que se iban a burlar de ellos, que los iban a usar como bandera, y se quitan los garments en la cárcel de Carthage, José Smith, Hiram y John Taylor. El único que no hace caso es Willa Richards, el médico, ¿no? Y mira que el único que no tiene ni un rasguño es Willa Richards. Y es ahí donde nace, La no leyenda. vamos a decir el mito porque no es ningún mito, ahí donde nace el concepto, ¿no? De que los garments realmente son protección, ¿no? Sí. Y la Legión de Nauvoo no hizo absolutamente nada. Y lo que me sorprende siempre es que cuando pidieron que se disuelva, se disolvieron. Es que a la postre estamos viendo la parte mala o la parte de las reacciones de los santos, pero la gran mayoría de santos, ¿sí? Vivía en paz, quería estar en paz. La violencia en el territorio de Utah. En Utah, los actos de agresión o represalias de los santos de los últimos días en contra de aquellos que consideraron enemigos se produjeron con más frecuencia durante la primera década del asentamiento, 1847-1857. Para muchos, las cicatrices de las persecuciones anteriores y del éxodo a las montañas rocosas todavía eran recientes y de carácter personal. Al tratar de establecer un hogar en el desierto de Utah, los santos afrontaron conflictos continuamente. Varios factores obraban en contra del éxito de los santos de los últimos días de Utah. En Utah, las tensiones con los amerindios, quienes habían sido desplazados debido al asentamiento y expansión de los mormones, la represión del gobierno federal de Estados Unidos, en especial tras el anuncio público del matrimonio plural en 1852, los reclamos de tierra irresolutos y el crecimiento rápido de la población. Los líderes de la comunidad sentían el peso constante de la responsabilidad, no solo del bienestar espiritual de la iglesia, sino también de la supervivencia física de su pueblo. Muchos de esos líderes, entre ellos Brigham Young, como presidente de la iglesia y gobernador territorial, desempeñaron cargos eclesiásticos y civiles al mismo tiempo. La persecución estuvo, está y estará en distintos ámbitos y en distintos tiempos. Solo que me parece que lo de ellos fue más crudo, ¿no?
La relación de los santos de los últimos días con los amerindios. Al igual que con los otros colonos en las áreas fronterizas, los santos de los últimos días ocuparon áreas ya habitadas por los amerindios. La trágica historia de la aniquilación de muchas de las tribus indígenas y la devastación de otras manos de los colonos europeos inmigrantes, así como las acciones políticas y militares de Estados Unidos, han sido bien documentadas por los historiadores. Los colonos durante el siglo XIX, entre ellos algunos santos de los últimos días, maltrataron y mataron a indígenas en numerosos conflictos, forzándolos a salir de sus tierras y a establecerse en las reservaciones. A diferencia de la mayoría de los otros estadounidenses, los santos de los últimos días consideraban a los indígenas un pueblo escogido, compañeros israelitas que eran descendientes de los pueblos del Libro de Mormón y por lo tanto herederos de la promesa de Dios. Brigham Young, actuando como presidente de la iglesia, gobernador territorial y superintendente territorial de los asuntos indígenas, siguió una política de paz, a fin de facilitar el asentamiento mormón en las áreas donde vivían los indios. Los santos de los últimos días aprendieron las lenguas indígenas, establecieron relaciones comerciales, predicaron el evangelio y en general procuraron el entendimiento con los indígenas. Esa política, sin embargo, surgió y se aplicó de manera irregular e inconstante. El entendimiento y los acuerdos pacíficos entre los santos de los últimos días y los indígenas eran tanto la norma como el ideal. En ocasiones, sin embargo, los miembros de la iglesia tuvieron enfrentamientos violentos con los indígenas. Las dos culturas, la europea y la amerindia, tenían visiones muy diferentes acerca del uso de las tierras y las propiedades y no se entendieron bien mutuamente. Los mormones a menudo acusaron a los indígenas de robar. Los indígenas, entre tanto, creyeron que los mormones tenían la responsabilidad de compartir los bienes y el ganado criado en las tierras de la tribu india. En las áreas donde los mormones se establecieron, la experiencia de los indígenas con los europeos previamente había consistido, en su mayoría, de interacciones de beneficio mutuo con los cazadores y comerciantes, con gente que pasaba por el lugar o que previamente moraba en él, y que no reclamó de manera permanente la propiedad como lo hicieron los mormones. Esos malentendidos condujeron a la violencia y a la fricción entre los pueblos. Los mormones, la gran mayoría eran colonos también, venidos de Inglaterra y de otras partes ya de Europa en ese tiempo, Irlanda, por ejemplo, y eran la misma cultura, la forma de cómo se trataba la tierra, y lo que Brigham Young hizo, ¿sí? Yo creo que más quedó en el tintero y en el papel porque no se llegó a cumplir. De todas maneras, todos vivimos bajo un mismo sol, pero no todos tenemos el mismo horizonte, ¿no? Ahorita nosotros podemos ver de que de repente, bueno, sí le convino a los miembros de la iglesia llegar a Utah, pero ¿qué piensan los amerindios, no? Que fueron despojados de las tierras donde ellos estaban habitando. Y sí hubo maltrato de algunos de los santos de los últimos días, pero también había quienes comprendían, ¿sí?, que ellos eran parte del pueblo de Israel, ¿no?, los lamanitas. Entonces, había la intención de tener un buen trato. Brigham Young tuvo toda la intención de hacerlo, pero como tú dices, fue un choque cultural grandísimo, ¿no? Fue un choque cultural grandísimo y se empezaron a dar, al final todo esto terminó mal. Esa es la verdad. Algunos, los payutes, por ejemplo, que se volvieron incluso miembros de la iglesia, pero terminó mal, terminó mal. No creo que haya sido del todo bien. Y justo aquí dice, a fines de 1849 las tensiones entre los indios Utes y los mormones en el Valle de Utah aumentaron después de que un mormón mató a un indio Ute, conocido como Old Bishop o viejo obispo, ¿no?, a quien acusó de robarle la camisa. El mormón y dos colaboradores escondieron el cuerpo de la víctima en el río Provo. Es probable que hayan ocultado los detalles de la muerte, por lo menos al principio, a Brigham Young y a otros líderes de la iglesia. Los colonos de Fort Utah, sin embargo, informaron de otras dificultades con los indígenas, incluso disparos a los colonos y el robo de ganado y cultivos. Brigham Young aconsejó tener paciencia y les dijo: protejan su fuerte, atiendan sus propios asuntos y dejen que los indios se preocupen por los suyos. No obstante, las tensiones aumentaron en Fort Utah, en parte debido a que los mormones locales se negaron a entregar a los involucrados en el asesinato de Old Bishop, a los indios Utes, así como a pagar las compensaciones por su muerte. En el invierno de 1849 y 1850, la epidemia de sarampión se extendió de entre los colonos mormones a los campos de los indios Utes, lo cual provocó la muerte de muchos de ellos acá y causó que se intensificaran las tensiones. En un consejo de líderes
la iglesia de Salt Lake City en el 31 de enero de 1850, el líder de Fort Utah informó que las acciones y las intervenciones de los indios Utes se iban tornando cada vez más agresivas. Dicen que pretenden cazar nuestro ganado y persuadir a los otros indios para que nos maten. En respuesta, el gobernador Young autorizó una campaña contra los indios Utes. Una serie de batallas en febrero de 1850 dieron como resultado la muerte de decenas de indios Utes y de un mormón. En estos casos y en otros, algunos santos de los últimos días ejercieron violencia excesiva contra los pueblos indígenas. Sin embargo, en su mayor parte, los santos tuvieron relaciones más amigables con los indígenas que los colonos de otras regiones del oeste de Estados Unidos. Brigham Young tuvo amistad con varios líderes amerindios y enseñó a su pueblo a vivir en paz con sus vecinos indígenas siempre que fuera posible. Algunos indígenas incluso hacían distinción entre los mormones, a quienes consideraban amigables, y otros colonizadores estadounidenses que eran conocidos como Mericats. La reforma y la guerra de Utah. A mediados de la década de 1850, la reforma dentro de la iglesia y las tensiones entre los santos de los últimos días en Utah y el gobierno federal de Estados Unidos contribuyeron a que se forjara una mentalidad de pueblo asediado y una sensación renovada de persecución que dieron pie a varios episodios de violencia cometidos por miembros de la iglesia. Preocupados por la autocomplacencia espiritual, Brigham Young y otros líderes de la iglesia dieron una serie de sermones a los que llamaban a los santos a arrepentirse y a renovar sus compromisos espirituales. Muchos testificaron que se convirtieron en mejores personas gracias a esa reforma. Muy bien, se hicieron reformas. Los estadounidenses del siglo XIX estaban acostumbrados al vocabulario violento, tanto para lo religioso como en general. En el transcurso del siglo, los predicadores habían utilizado imágenes violentas para motivar a los que no se habían convertido a arrepentirse y para instar a los reincidentes a cambiar. En ocasiones durante la reforma, el presidente Young, su consejero Jedediah M. Grant, y otros líderes predicaron haciendo uso de la retórica acalorada, advirtiendo en contra de los males de aquellos que discutían de la iglesia y se oponían a ella. Apoyándose en pasajes bíblicos, en particular del Antiguo Testamento, los líderes enseñaron que algunos pecados eran tan graves que la sangre del infractor tendría que ser derramada a fin de recibir el perdón. ¡Qué duro! Tal predicación condujo a mayor tensión entre los santos de los últimos días y los relativamente pocos no mormones de Utah, incluso los funcionarios designados por el gobierno federal. M. Grant tuvo la oportunidad de visitar el mundo de los espíritus. Es uno de los grandes privilegiados. Si mal no recuerdo, Dwayne Crowther lo cita en 2 ocasiones visitando el mundo de los espíritus. Puede que me esté equivocando, pero de que fue, y le dejó su testimonio a Hibbert C. Kimball. Y era una persona que complementaba muy bien con Brigham Young, ¿no? Y esta reforma llegó en un momento donde los santos ya necesitaban un león. O sea, necesitaban a alguien que les hable fuerte. Y tomando las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿sí? La ley de Moisés, la muerte, ¿no? Por ciertos pecados, ellos hablaban y sí, utilizaron ese tipo de lenguaje fuerte, amenazante, para que los santos despierten de que estaban actuando mal. Yo considero, y esto es una posición muy personal, que en algún momento se creyeron tan cómodos que podían hacer lo que querían algunos de los santos, ¿no? Con los indios americanos, ¿sí? Que podían, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Murieron muchos indios y un mormón, ¿no? Yo te aseguro que lloraron más al mormón y no a todos los indios que murieron. Y de ahí, ¿sí? Y es algo que tenemos que ver, ellos enfatizaron que tenían que empezar a portarse bien, tenían que arrepentirse, que podría llegar el momento en que tendrían que pagar algunos pecados con su propia vida. De ahí sale de ahí Brigham Young, ¿sí? Empieza a hablar de lo que es la expiación por sangre, lo cual la iglesia nunca lo oficializó, ¿sí? Es un pensamiento muy personal de Brigham Young, pero muchos fundamentalistas, ¿sí? En estos momentos incluso consideran que se debería realizar la expiación por sangre. Entonces, mezclaron ciertas cosas, ¿no? Mezclaron ciertas cosas, pero básicamente lo que hablaban los líderes era que o se corregían o de repente el Señor tendría que mandar
que tendrían que pagar con su vida, morir de repente apedreados como en la antigüedad. Exacto. Momento bastante duro. Yo a veces me quejo de un obispo que tuve cuando era joven, pero yo no me imagino estar en un sermón de Brigham Young o Jedediah M. Grant, ¿sí? Hablándonos de esa forma para poder reaccionar. Me imagino que los santos se sintieron muy cómodos. El pueblo escogido, ¿no? Los soramitas de la restauración. Al comienzo de 1857, el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, recibió informes de algunos de los funcionarios federales alegando que el gobernador Young y los santos de los últimos días en Utah se rebelaban contra la autoridad del gobierno federal. Una declaración de tono agresivo de la Asamblea Legislativa de Utah al gobierno federal convenció a los funcionarios federales que los informes eran ciertos. El presidente Buchanan decidió reemplazar a Brigham Young como gobernador y, en lo que llegó a ser conocida como la Guerra de Utah, envió un ejército a Utah para escoltar a quien lo reemplazaría. Los santos de los últimos días temían que el ejército que se aproximaba, unos 1.500 soldados y aún más por llegar, causaría los estragos de Missouri e Illinois y otra vez echarían a los santos de sus hogares. Además, y ahí me quedo, a ver, Perley P. Pratt, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, fue asesinado en Arkansas en mayo de 1857. La noticia de la muerte, así como los informes periodísticos del este de Estados Unidos que celebraban el crimen, llegaron a Utah a finales de 1857. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, Brigham Young declaró la ley marcial en el territorio, mandó a los misioneros y a los colonos de los alrededores regresar a Utah e hizo preparativos para resistir el ejército. Los sermones desafiantes dados por el presidente Young y otros líderes de la iglesia, combinados con la inminente llegada del ejército, ayudaron a crear un ambiente de temor y desconfianza en Utah. Esto fue orquestado por dos personas, ¿sí? Enviados del gobierno federal que no gustaban de Brigham Young, y empezaron a dar ciertos informes al presidente Buchanan. James Buchanan no es conocido por ser una persona con un carácter determinante. Igual fue un presidente de los Estados Unidos, pero obviamente por las lejanías confiaba en la gente incorrecta, ¿no? Y esto sí puso, por decirlo de una manera coloquial, los pelos de punta a todos los que vivían en Utah, ¿no? Ya no estaban en contra de ciertas milicias, no estaban en contra de cierto populacho, no estaban en contra de cierta gobernación, contra el gobierno. Se le venía en contra el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Y esto sí los puso mal, definitivamente mal, con los nervios. Dijeron, o sea, nos hemos venido hasta aquí, ¿sí? A florecer en un lugar donde nada florecería. Y de aquí nos van a sacar igual que en Missouri, que en Illinois, ¿no? Esto dio paso a lo que sigue en el ensayo, mi estimado Abraham. La masacre de Mountain Meadows. En el punto máximo de esa tensión. Sí. En el punto máximo de esa tensión, al comienzo del septiembre de 1857, una rama de la milicia territorial del sur de Utah, compuesta en su totalidad por mormones, junto con unos indios que reclutaron, sitiaron una caravana de migrantes que viajaban de Arkansas a California. Mientras la caravana viajaba a cientos de kilómetros al sur de Salt Lake City, los inmigrantes tuvieron una fuerte discusión con los mormones de la localidad por sitios donde podría pasar su ganado. Algunos de los miembros de la caravana se sentían frustrados porque no podían comprar el grano y otros artículos que tanto necesitaban de los colonos locales, ya que estos habían sido instruidos que conservaran su grano como una medida de tiempos de guerra. Enojados, algunos de los emigrantes amenazaron con unirse a las tropas que estaban por llegar para luchar contra los santos. Aunque algunos santos ignoraron estas amenazas, otros líderes y miembros locales de la iglesia en Cedar City, Utah, abogaron a favor de la violencia. Isaac C. Haidt, presidente de Estaca y líder de la milicia, envió a John D. Lee, comandante de la milicia, para dirigir el ataque contra la compañía de inmigrantes. Cuando el presidente informó el plan al consejo, los otros líderes se opusieron y solicitaron que cancelaran el ataque y que en su lugar enviaran a un jinete expreso con un mensaje urgente a Brigham Young en Salt Lake City para obtener guía. Qué interesante que en una situación tan crítica haya gente que
acuda y busque guía, ¿no? De parte de un profeta. Sin embargo, los hombres que había enviado Hyde para atacar a los emigrantes llevaron a cabo el plan antes de recibir la orden de no atacar. Los emigrantes opusieron resistencia y fueron cercados. Durante los días siguientes, los acontecimientos se agravaron y los de la milicia mormona planearon y llevaron a cabo una masacre deliberada, con una bandera de tregua falsa. Convencieron a los emigrantes de abandonar sus carromatos que estaban formados en círculo y con la ayuda de indios y paiutes, Ayutes. paiutes que habían reclutado, los mataron. Entre el primer ataque y la masacre final, le arrebataron la vida a 120 hombres y mujeres y niños en el valle conocido como Mountain Meadows. Solo los niños pequeños, los que se creía que eran demasiado jóvenes para contar lo que había sucedido, fueron preservados. El jinete expreso que habían enviado 2 días después de la masacre. Traían la carta de Brigham Young en la que instruían a los líderes locales a no interferir con los emigrantes y que les permitieran pasar por el sur de Utah. Los de la milicia trataron de encubrir el crimen al culpar completamente a los indios paiutes locales, algunos de los cuales también eran miembros de la iglesia. La masacre de Monteimiros es una de las Mm, vergüenzas de algunos miembros de la iglesia. Y la iglesia, pues ahora último, con el presidente Ayrin, ¿no? Se han hecho monumentos, se ha pedido disculpas a los familiares. Lo triste es de que acá te voy a dar pura mi versión personal, ¿sí? Sí, mi opinión. Esto no es doctrina oficial, ¿no? Muchos culpan a Brigham Young, ¿no? Muchos culpan a Brigham Young, pero está registrado en historia de la iglesia, mm, ¿sí? De que efectivamente este jinete express salió, fue y volvió con la carta. La carta existe, ¿sí? Que Brigham Young dijo, no, o sea, déjenlos pasar. Ahora, obviamente el ensayo es bastante escueto, pero hay detalles, ¿no? Hubo grescas, hubo gritos, hubo peleas mano a mano. ¿Por qué? Porque ellos que iban desde Arkansas a California querían grano para sus animales. Pero la ley marcial que había dado Brigham Young era, se venía la guerra, se venía el ejército confederado, bueno, no sé si tengan- confederado, el ejército de los Estados Unidos, y dijo, guarden todo. Entonces, muchos de esta caravana, ¿sí? Insultaron, se burlaron de la muerte de José Smith, se burlaron de la muerte de Hiram Smith, dijeron que llegando a California se iban a unir al ejército para volver. O sea, también es que ese es el problema, ¿no? Yo no voy a justificar lo que pasó, pero hubo problemas, pero pudieron haber dejado pasar es que hubiéramos tenido un espíritu pacificador. mm, Pero lo que sí te digo que es mi posición personal, y creo que fue, y demoró mucho, es el tipo más cobarde que yo puedo mencionar dentro de la historia de la iglesia, es John D. Lee, ¿no? Y no se escapa eso a Isaac Haight, el presidente del Estado y jefe de la milicia, que luego quiso limpiar su nombre diciendo que no alcanzó a decirle a John D. Lee lo que la gente le había dicho, del consejo, ¿no? Y lo que tú rescatas. Siempre cuando vamos a tomar una mala decisión, siempre va a haber gente buena que te va a dar un consejo, ¿no? como espera. Y ahí Mm, sucedió, ahí sucedió. También bueno, no se detalla, pero muchos de los que estaban ahí en Cedar City, ¿no? Con John D. Lee, muchos se disfrazaron de indios payutes. Entonces todo esto fue premeditado y quitarle la vida a hombres, mujeres y niños, 120 personas, es una de las vergüenzas dentro de la historia de la iglesia, pero que realmente yo digo, ¿no? Muchos no me entenderán lo que quiero decir, la responsabilidad que cargamos al ser miembro de la iglesia. John D. Lee, Isaac Haight, al actuar cobardemente, al de dejarse llevar por sus temores, por sus pasiones, por las broncas, por decirlo así de una manera muy parroquial, tomaron la decisión de quitar la vida y quien pagó los platos rotos fue la iglesia. exacto. Ahora, hay muchos críticos de la iglesia que dicen, no, pero Brigham Young tenía un carácter muy efusivo y es muy posible que haya dicho que ataquen. No, ahí la carta está, Sí, ¿sí? Pero muy aparte de eso, pueden decir mil cosas de Brigham Young, pero lo que Brigham Young era sumamente inteligente y no se iba a ganar un problema así, teniendo más de 1.500 soldados viniendo a tomar Utah. exacto. Mm, Entonces, son cosas que pasaron muy tristes,
Me acuerdo la primera vez que hice el especial de la masacre de Monte Mirus, no pude, y esto no es para caerle bien a la gente, ¿no? Pero yo la conocía, pero cuando la hice en video, me tardé creo que 6 horas editando porque lloraba de rabia y de tristeza, porque son vidas, Abraham, Mm. son vidas y mucha gente, ¿sí? Tuve la oportunidad de estar reunido con la, ¿cómo se llama? Cúpula de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Colombia, en una conferencia que me invitaron, y un pastor, Franklin Blanco, hablaba cosas de Monte Mirus, y pues yo le expliqué el punto de vista, creo que al final me creyó, pero ese es un punto por el cual atacan mucho, ¿sí? Es el punto por el cual atacan mucho y por lo que la iglesia a partir de los 98, 97 ya empezó a tomar ciertas medidas, incluso hay un monumento en memoria de todas estas personas que fueron aniquiladas cobardemente. ¿Tú te imaginas la banderita blanca de John D. Lee diciéndoles tranquilos, les vamos a dar comida, ya los hemos atacado mucho, ¿sí? Los hemos atacado mucho. En Cedar City le vamos a dar comida, le vamos a dar agua, y ellos creyendo que la gente religiosa, que ya estaban ellos con Salvo. su hambre y sed, salen, van caminando, y ahí, caminando, Abraham, caminando, los aniquilan, ¿no? Entonces, no se respetó. Vergüenza de los miembros. Yo no diría, es mi punto de vista, ¿no? La iglesia ya lo ha asumido, ha dicho, sí, efectivamente, estuvo involucrado un presidente estaca, y el único justiciado fue John D. Lee, ¿no? Al que se ejecutó. Eh, pero es un episodio bastante oscuro dentro de las páginas de la historia. A veces, pues, yo digo, y hay muchos hermanos o amigos que me conocen, ¿no? Y me dicen, ¿no? Te están criticando, Manuel, ¿no? Te están diciendo esto. Y no hablo de los que son disidentes o apóstatas en la iglesia. Y yo te contaba, ¿no? Decía, agarra un programa y habla de escrituras y diles ya. Y yo le digo, ¿qué ganamos con eso? No ganamos absolutamente nada. Donde hay contención no está el espíritu, Abraham. Y vuelvo y digo, me he equivocado y mucho. Y me seguiré equivocando. El dilema no está en que no te equivoques. El dilema está en que te equivoques, te des cuenta, te arrepientas y sigas adelante. Y si nos vamos a parar frente a las cámaras, pues excelente, ¿no? Yo vuelvo y digo, yo no soy de los que me pongo la camisa blanca, me pongo la camisa blanca por convicción y por mi corbata, porque pues así me gusta hablar del Evangelio, pero no te pinto una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Y te hablo cositas así nada más para, para tener tranquilas a las personas, ¿no? Me gusta abordar ciertos temas, no lo sé, me considero un ignorante dentro del Evangelio, ¿sí? Pero ahí vamos aprendiendo, ahí vamos aprendiendo. Es más, o sea, y quería tocar esto aquí, lo conversamos de manera privada, ¿no? Nos disculpamos ambos porque empezamos con el pie izquierdo y ahora eres una de mis personas favoritas. Gracias, Entonces, hermano. vamos para adelante. Hay cosas que tenemos que meditar mucho como miembros de la iglesia, de que cargamos la responsabilidad, ¿no? Cargamos esa responsabilidad, porque no van a decir, ah, lo hizo Periquito de los Palotes, no, dice, fue un mormón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con el tiempo, 2 santos de los últimos días fueron excomulgados de la iglesia por su participación y el gran jurado que incluyó santos de los últimos días procesaron a 9 hombres. Solo uno de los participantes, John D. Lee, fue declarado culpable y ejecutado por el crimen, lo que dio pie a que surgieran acusaciones falsas de que la masacre había sido ordenada por Brigham Young. Lo que usted En mencionaba. años, ajá, en años recientes, la Iglesia ha hecho esfuerzos intensos para conocer todo lo posible sobre la masacre. Al comienzo de la década del 2000, los historiadores del Departamento de Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días revisaron archivos en todo Estados Unidos en busca de documentos históricos. Adicionalmente, se revisó todo documento de la Iglesia relacionado con la masacre. En el libro resultante publicado por Oxford University Press en el 2008, los escritores Ronald W. Walker, Richard F. Tarley Jr. y Glenn M. Leonard
concluyeron que aunque la predicación desmedida sobre los forasteros por parte de Brigham Young, George Albert Smith y otros líderes contribuyó a un clima de hostilidad. El presidente Young no ordenó la masacre, más bien fueron los enfrentamientos verbales entre las personas de la caravana y los colonos del sur de Utah lo que ocasionó una gran alarma, en especial dentro del contexto de la guerra de Utah y otros acontecimientos adversos. Una serie de decisiones trágicas por parte de los líderes locales de la iglesia, quienes también tenían cargos cívicos y de liderazgo en la milicia en el sur de Utah, condujo a la masacre. Aparte de la masacre de Mountain Mirus, algunos santos de los últimos días cometieron otros actos de violencia contra una pequeña cantidad de disidentes y forasteros. Algunos santos de los últimos días cometieron actos de violencia extrajudicial, especialmente en la década de 1850, cuando el temor y las tensiones eran comunes en el territorio de Utah. La retórica acalorada de los sermones de los líderes de la iglesia, dirigida hacia los disidentes, pudo haber llevado a esos mormones a creer que tales acciones estaban justificadas. Los autores de estos crímenes en general no fueron castigados. Aún así, muchas de las acusaciones de estos casos de violencia no tienen fundamento y los escritores antimormones han culpado a los líderes de la iglesia de muchos crímenes sin resolver o muertes sospechosas en las primeras etapas de Utah. Pues la verdad, ahí haciéndote un resumen, Abraham, mira que era un momento de la gran reforma, la reforma espiritual, ¿no? Y estos discursos, en cierto aspecto, colaboraron, ¿sí?, a que también los miembros de la iglesia estén alertas, pero en una alerta agresiva. Y todo lo consideraban persecución. Creo que hubo una especie de paranoia colectiva y se cometieron muchos errores. Siempre que, espero, estás públicamente invitado a mi programa, se van a comunicar contigo para poder tener, espero que aceptes la invitación, Abraham, en Canal La Manita, con camisa y corbata. Pero hay cosas, hay actos que traen consecuencias, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que dijo, se me escapa el nombre? Se me escapa, Pearlie P. Pratt, su hermano Orson, uno de ellos, que dijo, sé que nos hemos equivocado, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. Lo dijo específicamente por el matrimonio plural. Espero no equivocarme con la referencia, pero fue un líder. Y había muchas cosas que pasaban, ¿no? Y ahí hubo muchos errores. La reforma los reavivó espiritualmente, pero los miembros lo tomaron de una manera, yo creo que un poco como Judas, ¿no? Que Judas esperaba que Jesucristo haga una revolución de la liberación de Roma, ¿no? Él quería una revolución política, él quería una revolución donde los judíos sean posicionados como el pueblo escogido por Dios, pero No llegó de este esa no era el forma. reino de él. No era de esa forma. Y de la misma manera, yo creo que el pueblo de Dios, los mormones en ese tiempo, esperaban que todo se justifique, ¿no? Después de recibir tanto avivamiento espiritual y cometieron estas catástrofes que no se niega, que la iglesia lo explica. Sí, que en cierta manera es una respuesta a C.S. Letter. No lo han dicho oficialmente, pero considero de que es muy abierta al momento de poder compartir todo esto sin máscaras. Muchas personas del siglo XIX injustamente describieron a los santos de los últimos días como personas violentas. Sin embargo, la gran mayoría de los santos de los últimos días en el siglo XIX, como en la actualidad, vivieron en paz con sus vecinos y familias y buscaron la paz en sus comunidades. Los viajeros del siglo XIX a menudo notaban la paz y el orden que prevalecían en las comunidades mormonas en Utah y en otros lugares. No obstante, las acciones de relativamente pocos santos de los últimos días causaron muerte y heridas, deterioraron las relaciones comunitarias y dañaron la percepción de los mormones como un pueblo pacífico.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días condena las acciones y las palabras violentas y afirman su compromiso de promover la paz en todo el mundo. Al hablar de la masacre de Mountain Meadow, el presidente Henry D. Eyring, en ese entonces miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, manifestó: el Evangelio de Jesucristo que hemos abrazado aborrece el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños. De hecho, promueve la paz y el perdón. Lo que aquí hicieron miembros de nuestra iglesia hace mucho tiempo representa un horrible e inexcusable abandono de las enseñanzas y las conductas cristianas. A lo largo de la historia de la iglesia, sus líderes han enseñado que el camino del discipulado cristiano es un camino de paz. El elder Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles, relacionó la fe de los santos de los últimos días en el Señor Jesucristo con su búsqueda activa de amor al prójimo y de paz con todas las personas. La esperanza del mundo es el príncipe de paz. Ahora bien, con respecto a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿qué espera el Señor de nosotros? Como iglesia debemos renunciar a la guerra y proclamar la paz. Como personas debemos seguir lo que conduce a la paz. Debemos ser pacificadores personales. La iglesia reconoce la contribución de investigadores del contenido histórico que se presenta en el artículo. Su trabajo se utiliza con permiso publicado originalmente en mayo de 2014. Pues, hermanos y hermanas, realmente el poder hacer un reconocimiento de nuestra culpa, ¿no? Un mea culpa, es importante en cada una de nuestras vidas. La Iglesia lo ha hecho, a pesar de que los principios y valores que se enseñan dentro de ella no es la guerra, sino la paz. Muchas personas tomaron decisiones equivocadas. Grupos como los danitas, ¿no? Los miembros de la iglesia en su totalidad en Cedar City y en Mountain Mirus, ¿no? Pero de los errores, tristemente, se aprende. Yo lo que podría acotar es simplemente de que es importante conocer la historia, porque pueblo que conoce su historia o que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, definitivamente, cojamos el hábito de leer, eh, creamos en lo que está escrito, pero sobre todo cuando tengan dudas, pregúntenle a Dios. Últimamente, ¿sí? Últimamente, los críticos de la iglesia, ¿sí?, atacan esta comunicación divina con nuestro Padre Celestial, de que se predispone a la persona a sentir cosas psicológicamente. Pero cuando Dios te responde por medio del Espíritu Santo, no hay crítico ni apóstata que pueda socavar en tu corazón. La iglesia expone las cosas sin tapar absolutamente nada. A veces me preguntan y me dicen, ¿por qué no sabía esto? Y mi respuesta es porque no quieres leer, porque está a la mano, ¿no? Y ahora con el tiempo del Internet, mucho más. Yo agradecido, Abraham, por la invitación, por permitirme este espacio en tu programa. A nombre de todos los miembros del canal La Manita, te agradezco, ¿sí? Mi amor sincero contigo, te lo digo, frente a cámaras y frente a todo el mundo. No estoy leyendo los mensajes de TikTok, pero pueden darse cuenta que cuando es un dicho popular, que lo que empieza mal termina mal, mas no es un dicho divino. Abraham y yo empezamos con el pie izquierdo y yo no tengo reparos en decir que me apresuré en sacar conceptos de este buen hombre. Así que cuenta con el apoyo del canal La Manita. Somos un canal pequeño que vamos creciendo también y cuenta con el apoyo de algunos miembros del canal como Bernardo que han estado aquí apoyando, eh, Laurita Martínez y muchos que se van a suscribir para seguir haciendo temas. Espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Entonces, un abrazo fuerte para ti, para tu esposa, para tu familia y para toda tu audiencia y que siga creciendo. Suscríbanse al canal Reaccionando al Evangelio, activen la campanita y si quieren ver un poco más del contenido de Claudia Milena, de Valeria y de quien les habla, el hermano Manuel, pueden también visitarnos en Canal La Manita. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Abraham. A lo largo de la historia de la iglesia,
Desde la fundación, desde el tiempo de Adán, han habido guerras en las que el pueblo de Israel, el pueblo nefita y la amanita se han encontrado con sus hermanos con la espada. A veces no se puede evitar ese conflicto, pero bienaventurados aquellos que son pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Si ustedes pueden evitar la guerra, si ustedes pueden evitar el conflicto, pues van a encontrar dicha y felicidad en esta vida. Así que con eso yo concluiría. Gracias, hermano Telo. De verdad, el cariño es recíproco. Cada vez que hablamos más con usted, nos vamos conociendo más. Y a medida que nos conocemos más, pues es el poder del Evangelio de Jesucristo. Uno puede creer que no se va a llevar con alguien, pero el poder sanador del Evangelio de Jesucristo puede hacer que las personas se entiendan a través del Espíritu. Así que tiene todo mi apoyo, hermano, en lo que se pueda, porque yo sí soy un canal chico, yo sí, de verdad que he empezado con esto hace unos 2 meses y algo más, pero agradecido de conocerla a usted y que me haya honrado con la visita acá en el canal. Así que gracias, hermano. Un El abrazo, honor es todo mío. Muchas un gracias. abrazo y Un gracias a abrazo. todos por estar acá. Hasta Cuídense luego. mucho.